En la sesión de hoy nos vamos a centrar en los acontecimientos más decisivos de 1973. Veremos el tanquetazo del 29 de junio y la resistencia que se generó en la clase trabajadora hasta el golpe del 11 de septiembre. Nos centraremos en algunos puntos que nos parecen claves y que se desarrollaron en este periodo. El tanquetazo del 29 de junio fue una especie de ensayo de golpe de Estado, una acción protagonizada por los militares que buscó medir las fuerzas de resistencia que iban a tener que enfrentar al realizar un golpe de Estado real y que contó con el apoyo de la extrema derecha, con organizaciones como Patria y Libertad. Efectivos de una unidad militar dirigida por el teniente coronel Roberto Soper, que contaba con 400 hombres, varios tanques y vehículos blindados, se lanzaron durante la mañana de ese día al asalto del Ministerio de Defensa y rodearon el Palacio de la Moneda en pleno centro de Santiago. ¡Cuidado, cuidado, que sale de aquí! La acción no prosperó, pues fue sofocada el mismo día por un destacamento conducido personalmente por el general Carlos Prats. Ese regimiento rodeó la Moneda. Mientras sucedían estos hechos, repito, el comandante en jefe del ejército, junto con los generales Pinochet, Pickering, Urbina y Sepúlveda, trazó el plan para reprimir a los subversivos. A mediodía del 29 de junio, la asonada militar había fracasado. A partir de este hecho, el Partido Comunista rápidamente concluyó que los planes de la derecha, que implicarían a las Fuerzas Armadas en una aventura partidista, habían fracasado. En congruencia con la idea de la vía pacífica al socialismo, en su periódico El Siglo, el Partido Comunista remarcaba la solidez de nuestras instituciones armadas que cumplieron con patriotismo e intransigencia la misión que les confiere la Constitución. Por eso, el Partido Comunista concluía que los trabajadores tienen plena confianza en los soldados de la patria y respetan su sobriedad, disciplina, honestidad y patriotismo. Los que atacan a las Fuerzas Armadas son aventureros reaccionarios y fascistas. Sin embargo, los trabajadores, más que demostrar una plena confianza en los soldados de la patria que declaraba el Partido Comunista, lo que hicieron fue responder organizando la resistencia. Durante julio se desarrolló un movimiento masivo de ocupación de fábricas y empresas. En todo el país, según el periódico De Frente del Mapu, se producen 520 tomas de fábricas. En primera instancia, la propia Unidad Popular y la CUT llamaron a ocupar las fábricas, a paralizar la producción y a formar comités de vigilancia. Pero la respuesta obrera y popular superó todas las expectativas. En Cobre Cerrillos, empresa con más de 300 trabajadores, en Luquepi, con 502 empleados, se realizaban asambleas que resuelven la toma y el control obrero de la producción. En Alusa, los 200 trabajadores deciden expulsar al personal ejecutivo de la fábrica. En Fabrilana, los trabajadores reúnen una docena de buses requisados por la fuerza que luego son usados para acudir a las manifestaciones en el centro de la ciudad. Por su parte, los trabajadores del cordón Cerrillos Maipú se reúnen en Fantuzzi y expresan su insatisfacción con la participación del gobierno. Según lo recuerda Rigoberto Quesada, administrador de la importante industria Sumar Poliéster y militante del PS, algunos de los delegados obreros reclamaban armas para poder defenderse. No queremos ir al centro con el pecho desnudo.
es evidente una radicalización en la conciencia de cientos de miles de trabajadores. Compañeros, las conclusiones de los 500 trabajadores de fábrica de envase ha sido la siguiente: fortalecer los cordones industriales, fortalecer los consejos comunales, fortalecer la junta de vecinos, fortalecer la CAP, fortalecer todos los organismos vivos de la comunidad, compañeros. Durante el 29 de junio y las semanas posteriores, los cordones industriales se reactivaron en todo el país y surgieron otros nuevos cordones, como el Cordón Centro o el Cordón Santa Rosa Gran Avenida. Luis Ahumada, que en esos años militaba en el Cordón Vicuña Maquena, entrevistado por Franco Dicho casi 30 años después, relata que respondiendo al tanquetazo, los obreros se tomaron sus fábricas y se las tomaron todas. En ese momento ocurrió un nivel de comunicación que nunca habíamos tenido y nunca volvimos a tener. En esa coyuntura estuvimos todas las fábricas comunicadas, todo el mundo alerta, todos atentos y esperando instrucciones. Muchos trabajadores se fabricaron escudos y cascos, se recolectaron elementos para hacer barricadas y material combustible. En resumen, durante el mes de julio de 1973, como respuesta al tanquetazo, se desarrolló una de las movilizaciones obreras y populares más revolucionarias de la historia de Chile. No obstante, la enorme respuesta obrera, los sectores reaccionarios no tomaron descanso. Una de las herramientas que utilizaron fue la recientemente aprobada Ley de Control de Armas, que durante el mes de julio fue usada para darle cobertura legal a una serie de acciones contrarrevolucionarias, como el allanamiento de decenas de fábricas de los cordones industriales, el asalto de locales de la CUT y asalto de organizaciones políticas de izquierda en sus locales. Los ejemplos abundan. A fin de mes, en pleno centro de Santiago, soldados con carros blindados ocuparon la sede de la CUT. El Mercurio festejó esta acción señalando que tuvo como consecuencia inmediata una mayor tranquilidad en la comunidad. A mediados de julio ya había ocurrido lo mismo en Osorno, cuando en esa misma ciudad, el 21 de julio, los trabajadores del cordón industrial, junto a la CUT y los funcionarios de Dirinco, se movilizaron para exigir la apertura del comercio cerrado. Unos 100 soldados, armados con ametralladoras, dispersaron a los manifestantes a culetazos. Pocos días después, en Punta Arenas, en una acción conjunta de las fuerzas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, pertrechados con vehículos blindados, ametralladoras en jeeps y cañones, invadieron la zona obrera de Punta Arenas. El ataque a Lanera Austral, la fábrica más importante del cordón industrial local, además de destruir instrumentos de producción, acabó con la vida del obrero Manuel González Bustamante. Sumándose a las acciones militares, el 25 de julio tuvo lugar un nuevo paro camionero indefinido, que desabastece gran parte del país. Nuevamente, los trabajadores se ponen al frente para derrotar este nuevo paro, multiplicando las acciones de toma y distribución popular, en un verdadero ejercicio y extensión del control obrero por medio de los cordones industriales que se fortalecen por todo el país. Se extienden los comités de vigilancia en todas las fábricas tomadas. Las bases obreras de los partidos de la Unidad Popular se preparan para lo que a todas luces es un enfrentamiento inevitable. El papel de las Fuerzas Armadas quedó cada vez más en evidencia como el instrumento al servicio de la contrarrevolución. Héctor Vega, por ese entonces presidente del Cordón Industrial de Osorno, encarcelado en julio de 1973 por los militares, recordando los acontecimientos casi 30 años después, planteaba que ya el ejército era el que reinaba en las 4 provincias de la zona: Cautín, Valdivia, Osorno y Yanquihue. Sus palabras evidencian que el golpe de Estado que vendría después no se produjo de golpe. Los pasos preparatorios de esta parte de las fuerzas del Estado se dieron a lo largo de todo el mes de julio. ¿Cómo respondió la Unidad Popular frente a esta radicalización por izquierda y por derecha? Realizando un 6º cambio ministerial, el 9 de agosto de 1973. Los altos mandos militares
fueron puestos en el primer plano político a través de la nominación del general del ejército, Carlos Prats, como ministro de Defensa, el jefe de la Armada, Raúl Montero, como ministro de Economía, del director general de la Fuerza Aérea, César Ruiz Tanjau, como ministro de Obras Públicas, y del director general de Carabineros, José María Sepúlveda, como ministro de Tierras y Colonización. Reafirmando la vía chilena al socialismo, una vez realizado este cambio de gabinete, Allende sostuvo que no habrá en este país ni golpe de Estado ni guerra civil, porque la inmensa mayoría de los chilenos se opone patrióticamente a estas insensateces, conscientes de la responsabilidad histórica que todos tenemos. Pero el problema surge cuando quieren existir organizaciones con cierta dirección paralela al organismo de los trabajadores. Y es por allí donde va mal la cosa. Esta política iba de la mano con un llamado a devolver las fábricas tomadas, como respuesta al tanquetazo. El entonces ministro de Economía, José K. de Martori, militante del Partido Comunista, declaraba que, cumpliendo la orden de la CUT, el 29 de junio muchos trabajadores se tomaron las empresas pequeñas, incluso talleres. No creemos que sea conveniente pasar al área social esas pequeñas unidades, en muchas de las cuales ya la situación se normalizó automáticamente. A fines de julio, el propio Allende se refirió a las tomas de caminos, en donde a veces en la primera fila están hombres de izquierda equivocados y detrásito militantes de la oposición que los utilizan. La alusión no era casual, eran los cordones industriales, precisamente quienes más usaban el método de tomar los caminos para protestar por sus demandas y defender las tomas de fábricas no previstas. Se trata de pasar a la red social toda la lucha que a nosotros nos interesa, sin transar con nadie, compañero. Ese es el punto. Otro aspecto de esta política era el estatuto de requisiciones e intervenciones, delimitaciones del área de propiedad social, que Allende, en una carta al presidente de la democracia cristiana, Patricio Aylwin, fechada el 23 de agosto de 1973, reafirmaba como un elemento para llegar a acuerdos. En las circunstancias presentes por las que atraviesa Chile, un diálogo entre el gobierno y el partido que usted preside tiene un solo sentido: buscar las coincidencias y convergencias sobre los problemas nacionales más vitales que existen entre la oposición democrática y el gobierno. La democracia cristiana tildaba de inconstitucionales las iniciativas de autoorganización y veía en las tomas de fábricas un serio daño a las bases del orden que querían defender. En el contexto de que se habían producido varias semanas de movilización rechazando la actitud represiva de las Fuerzas Armadas, Armando Cruces, presidente del Cordón Industrial Vicuña Maquena, señala, algunos días después de conformado el nuevo gabinete cívico-militar, que para los dirigentes del Cordón y todos los trabajadores, este gabinete fue mirado como una traición a la clase obrera, porque demuestra que el gobierno sigue vacilando y no confía en la clase trabajadora. Los militares en el gobierno, igual que en octubre, son una garantía para los patrones. Armando Cruces tenía bastante razón cuando decía que las Fuerzas Armadas son una garantía para los patrones. Así lo entendió la oposición demócrata cristiana y derechista, cuando el 22 de agosto, en el Congreso, votó una resolución instando a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales para que dejen de recibir las órdenes del gobierno de Allende. Comentando esta votación, 2 días después, Allende reclamaba que los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, ya que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, a que asuman una función política, según las opiniones institucionales de la mayoría de una de las ramas del Congreso. Allende denuncia que pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y la dirección política del presidente de la República es promover un golpe de Estado. A esa actitud sediciosa, Allende contrapone la confianza que su gobierno ha demostrado por las Fuerzas Armadas, otorgando responsabilidades ministeriales a los altos mandos para cumplir en el gabinete un deber superior
al servicio de la paz cívica y la seguridad nacional, defendiendo las instituciones republicanas frente a la insurrección y el terrorismo. Este gabinete tiene que terminar con el paro fascista de los transportistas, con la decisión del que manejará implacablemente la ley, y sabiendo además que cuenta con la solidaridad de la inmensa mayoría de los chilenos, que quiere evitar por todos los medios la guerra civil en nuestra patria. El 4 de septiembre, con ocasión del tercer aniversario del triunfo de la Unidad Popular, fue una verdadera marea humana. Más de 800.000 personas inundaron Alameda fuera de la Moneda. El hecho es que este enorme despliegue de energías de la clase trabajadora y los sectores populares no encontró una expresión política en la Unidad Popular. ¡Basta ya de conciliar! ¡Es la hora de luchar! ¡Basta ya! Al mismo tiempo, la aviación continuó con los allanamientos en una actitud abiertamente provocadora. Las fábricas Madensa, Madeco y Ritic fueron tomadas por asalto. Es lo que denuncia la Coordinación de Cordones Industriales de Santiago en una carta dirigida a Salvador Allende. Antes teníamos el temor de que el proceso hacia el socialismo se estaba transando para llegar a un gobierno de centro, reformista, democrático burgués, que tendía a desmovilizar a las masas, a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de conservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ese. Ahora tenemos la certeza de que vamos a una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo. Le exigimos a usted, compañero presidente, que se ponga a la cabeza de este verdadero ejército sin armas, como van a mencionar en la carta de los cordones industriales a Salvador Allende del 5 de septiembre de 1973. El 11 de septiembre de 1973 la suerte está echada. Aún así, hay ejemplos concretos de resistencia que desvelan la disposición de lucha existente entre los trabajadores. En el cordón San Joaquín, en la fábrica Sumar, hay enfrentamientos en el interior. También en el exterior, de camino a la población La Legua, haciendo uso de las pocas armas que lograron obtener. En Indumet también hay episodios de enfrentamiento. Al salir de la fábrica se encuentran cercados por carabineros, con los cuales intercambian disparos. Y al llegar a la población y encontrarse con los trabajadores de Sumar y otras fábricas, se monta una resistencia que hace retroceder a las fuerzas policiales golpistas. Incluso, algunos sectores esbozan un plan para lograr presentar un combate en los alrededores de la Moneda desde los cordones y las poblaciones. No obstante, este y otros intentos de heroica resistencia de los trabajadores, no hubo ningún llamado ni un plan concreto de parte de la Unidad Popular ni ningún otro partido. Y los propios cordones lo confirman. En su carta del 5 de septiembre, afirmaban que los trabajadores son un ejército sin armas. La instalación de una dictadura sangrienta que destruyó a la vanguardia obrera y popular surgida de ese proceso, construyó un modelo económico, político y social en beneficio de los grandes monopolios capitalistas. Sus consecuencias las vivimos hasta hoy. Pero otro camino era posible. La victoria era posible. La pregunta es ¿cómo? La vía chilena al socialismo que proponían Allende y la Unidad Popular ¿resistió la prueba de los acontecimientos? ¿Se confirmó la tesis de que los militares respetarían la Constitución? Las respuestas a estas preguntas las podemos dar a la luz de los hechos. La oposición demócrata cristiana y derechista prepararon el golpe de Estado, allanando el camino para la dictadura militar. ¿Podría haber surgido otro camino para realizar las transformaciones revolucionarias? ¿Qué faltó, por ejemplo, para que los cordones industriales avanzaran a transformarse en verdaderos organismos de poder? ¿Era posible otro programa y otra estrategia en la izquierda? ¿Qué lecciones podemos sacar de estos años convulsionados? ¿Tienen actualidad política las lecciones que podamos sacar de este periodo? Estas y muchas preguntas
las abordaremos en una próxima sesión especial. No faltes.